infecciosa. ¿Ya? Entonces, continuemos. Ok, entonces, cuando quiero empezar, quieren entrar. Cuando estoy dando break, no quieren entrar. Ok. Vamos a esperar entonces 2 minutos más. Se pone en pausa. Se borró lo así. Continuemos. No, nadie más quiere ingresar. Ya. Entonces, una enfermedad infecciosa es la manifestación clínica como resultado de una infección provocada por un microorganismo. Y como ya sabemos a qué nos referimos microorganismos, pues están todos esos organismos unicelulares, ¿sí? Que son las bacterias, hongos, virus, parásitos, protozoos. Y también podemos incluir algunos priones, ¿ya? Entonces, sigamos. En el caso de los agentes biológicos patógenos de tamaño macroscópico, no se denomina infección, sino infestación. En el caso de la infección o infestación por protozoos, vermes o artrópodos, se habla de enfermedad parasitaria, ¿sí? Ya que dichos grupos han sido estudiados tradicionalmente por el área o la especialidad de parasitología. Entonces, Ya está guardado. veamos. ¿Y qué otro caso? Aquí lo voy a pasar. ¿Por qué se cortaba? Porque soy flaco, pues. Su audio, compañero. Vamos a silenciarlos, ¿ya? A todos. Ok, ya. Entonces, vamos a ver que la enfermedad infecciosa puede ser clasificada de distintos tipos. Espérenme un segundo, ¿ya? Doctora Maike. Está abierto, dígame. Dependiendo, hoy existen algunos criterios para clasificar las enfermedades infecciosas y las podemos clasificar como transmisibles y no transmisibles. Otro criterio para clasificarla es dependiendo si es una enfermedad endógena o exógena. Además, la podemos clasificar como enfermedades comunitarias, es decir, que nosotros la adquirimos en la comunidad, ¿sí? O intrahospitalarias, que actualmente ya no se denomina así, sino se denomina enfermedades o infecciones asociadas a los centros de salud. Y la otra clasificación es que puede ser rápida o lenta, ¿ya? Entonces, vamos a ir detallando una por una, ¿sí? La enfermedad infecciosa transmisible. Si bien la transmisión de una enfermedad infecciosa se refiere al mecanismo por el cual un agente infeccioso pasa desde una fuente o reservorio a una persona, en este caso particular podemos distinguir la transmisión de persona a persona,
En este sentido, consideramos las enfermedades infecciosas transmisibles como aquellas que se pueden transmitir de persona a persona. Ejemplo, el clásico ejemplo pues es la gripe. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar en el caso de las enfermedades infecciosas transmisibles? No sé si alguien puede ayudarme. La tuberculosis, El COVID. Ya. las Sí. enfermedades de transmisión sexual, Ya. neumonía, ¿Perdón? No le escuché, perdón. neumonía, Lisa, Neumonía. Neumonía. Dependiendo del agente etiológico, podría ser. ¿El COVID produce neumonía o no produce? O bueno, como consecuencia podemos tener una Sí. neumonía. sí, Sí, produce. Sí, produce. Pero en este caso, sí, la hepatitis, ya. Ok, bien, entonces no estamos durmiendo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí las enfermedades infecciosas no transmisibles, ¿ya? Vale. Ya, entonces, en mucha menor proporción existen también estas enfermedades infecciosas no transmisibles, es decir, en las que no es posible el contagio entre persona a persona, ¿ya? Entonces, ejemplos característicos de este tipo de infecciones son el tétano y la histoplasmosis, ¿ya? En segundo término y de acuerdo al origen del agente patógeno, las infecciones pueden ser endógenas o exógenas, siguiendo este cuadro. Ya vamos a tener entonces las infecciones endógenas. El agente que causa la infección se encuentra colonizando el mismo huésped. Y una alteración en la relación entre el huésped y el agente conduce a una infección. Dentro de esto, pues tenemos a la Escherichia coli, que se encuentra normalmente colonizando el tracto intestinal. Una alteración de la barrera de la mucosa puede provocar el pasaje de esta bacteria, ¿sí?, al torrente sanguíneo y provocar así una infección sistémica, ¿sí?, que es muy grave, incluso puede ocasionar la muerte del paciente. Así también, no solamente tenemos bacterias, sino también hongos, que es muy característico que los hongos, al igual que la E. coli, ¿sí?, pero que coloniza el tracto gastrointestinal, ¿sí?, puedan provocar infección cuando el sistema inmunológico del huésped se encuentra debilitado. Es por eso que vamos a ver esos casos característicos. Cuando estemos en el hospital vamos a ver que algunos pacientitos que son portadores del HIV y que no tienen un control, ¿sí?, o que no hacen el seguimiento o el tratamiento, mejor dicho, de la enfermedad de forma responsable, vamos a ver que hay ciertas etapas en las que su sistema inmunológico obviamente está disminuido y las candidiasis son muy recurrentes, ¿sí? Y es característico de estos pacientitos, ¿ya? Y así también, no solo los pacientes con VIH, sino cualquier otra patología que implique, ¿sí?, que su sistema inmunológico se debilite, ¿ya? Así también tenemos las infecciones exógenas, ¿sí?
¿sí? Donde el agente es transportado desde una fuente externa hacia el huésped. Dentro de estas, pues podemos mencionar algunas enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la sífilis, la gonorrea, ¿sí? Las hepatitis también, ¿ya? La hepatitis B, ¿sí? No la hepatitis A. Entonces, dentro de las enfermedades, en este caso la hepatitis A, se da por ser transmitida de vía fecal oral, ¿ya? Según el lugar donde se adquirió la infección, se pueden ser de la comunidad nosocomiales o intrahospitalarias, que antiguamente se las llamaba, y actualmente se las denomina infecciones asociadas a los establecimientos de salud o las famosas IAS, que se las denomina, ¿ya? Entonces, son aquellas que, perdón, en que el paciente adquiere, ¿sí? Otra infección diferente al motivo por el cual se internó y que además se presentan mayor a 48 horas, ¿ya? O mayor a 72 horas de haber ingresado al servicio de salud, ¿sí? Se trata de infecciones particulares debido a su transmisibilidad y su gravedad potencial. Estos agentes patógenos suelen ser esencialmente virulentos y exhiben patrones singulares de resistencia antimicrobianas. Por otra parte, los huéspedes suelen ser particularmente susceptibles. Obviamente, es lógico pensar en esto porque estos pacientitos se encuentran internados y si están internados es porque adolecen de alguna patología. ¿Por qué decimos de la gravedad potencial? ¿Y por qué decimos de características especialmente virulentas? Vamos a apagar los micrófonos. ¿Ya? Es que estos microorganismos, ¿sí?, viven en nuestros hospitales, ¿sí? Y el peligro no es que existan microorganismos, porque en la naturaleza existen muchísimos microorganismos y lo sabemos. El peligro está porque estas bacterias que viven en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales, ¿sí?, son multiresistentes. Ya si hablamos de las bacterias, son bacterias multiresistentes. ¿Por qué? Porque ellos buscan un mecanismo, ¿sí?, por el cual hacerle frente a los medicamentos, que en este caso son los antibióticos que utilizamos para erradicarlos. Entonces ellos le van buscando el mecanismo de resistencia, ¿sí?, para evitar ser eliminados. Y nosotros en los hospitales tenemos no solamente resistentes a un fármaco, sino multiresistentes. A veces nos toca tener bacterias que son resistentes a todo, incluso al imipenem. ¿Ya? Entonces, de ahí que estos microorganismos son adquirir una infección nosocomial es muy, pero muy grave porque no nos deja alternativas de tratamiento. ¿Ya? En cambio, la infección comunitaria son aquellas enfermedades generalmente comunes que la adquirimos en nuestra vida cotidiana. Entre ellas son más fáciles de identificar los brotes que ocurren en colectivos, ya sean en colegios, restaurantes, ¿sí? No sé, pues en las guarderías normalmente se puede transmitir por ejemplo, los resfríos, ¿no? Entonces, esas son las infecciones comunitarias. En los albergues, no se olviden, ¿sí? Están las IRAS y las EDA, que es lo que cuando hablamos de guarderías o colegios, son lo que se transmite, ¿no?, o es más común encontrar, ¿ya? Ya. De acuerdo al periodo de incubación, las infecciones pueden ser rápidas
o lentas. En el caso de las infecciones rápidas, las enfermedades infecciosas que consideramos rápidas son las que habitualmente tienen periodos de incubación de días como máximo. Los ejemplos más conocidos vamos a tener los resfriados, que son de 3 a 5 días, ¿verdad? Las gastroenteritis, el sarampión, la rubiola, parotelitis y varicela. Dentro de las enfermedades de infecciosas lentas, son aquellas que incluyen periodos de incubación muy prolongados, como ser años, y requieren para su diagnóstico algunos estudios más complejos durante un periodo largo de tiempo. Aquí mencionamos al HIV, ¿sí? Porque no se olviden que el HIV tiene un periodo de incubación más largo, ¿sí? Es posible que si nosotros tuviéramos las sospechas de que alguna persona tenga HIV, asumiendo que nosotros somos trabajadores en salud y tenemos algún accidente laboral, ¿sí? Debemos hacer controles periódicos para identificar si no hemos sido contagiados con el HIV, ¿no? Y para esto nosotros tenemos protocolos establecidos en los establecimientos de salud, en el cual se dice que si yo tengo un pinchazo, ¿sí?, de un paciente, yo sé que es el paciente de la cama 1, de nombre Pedrito Pérez. Entonces, como procedimiento inicial, yo debo pedir una prueba de HIV, ¿sí?, al paciente, y me la debo de realizar yo, ¿sí? Si eso sale negativo, antiguamente hacíamos las pruebas primero. Hoy fue el pinchazo, de aquí 3 meses nuevamente una prueba de HIV, después a los 6 meses, y después de eso cada año nosotros nos hacemos como protocolo una prueba de HIV. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo claro de que en este caso el periodo de incubación del HIV es largo. Incluso existe alguna bibliografía, ¿sí?, que menciona que son años. Okay. ¿Ya? Otro ejemplo son las encefalopatías, ¿sí? Ya. En el caso del SIDA, por ejemplo, sabemos que es la parte terminal, ¿sí? Los pacientes con HIV que están ya en periodo terminal. Es decir, que ya, ya es muy crítico crítico su estado de salud. Sí, seguramente ya sus defensas están bajas, un pequeño resfrío, no sé, pues una gastroenteritis, un hongo, cualquier microorganismo puede colonizar este paciente y provocar la muerte. Así también cabe mencionar al cáncer, ¿sí? Los cánceres, ¿sí?, son de incubación prolongada, ¿ya? Aunque no se sabe exactamente qué periodo, o sea, qué tiempo podría ser que esté incubando, porque es una enfermedad silenciosa. Sí, muchas veces simplemente nos damos cuenta cuando ya no se puede hacer mucho, ¿sí? Entonces, es por eso que se la cataloga dentro de las enfermedades lentas, especialmente las que son los cánceres provocados por ciertos virus como el papiloma humano, ¿ya? Y no así otros cánceres, ¿ya? Entonces, hay que resaltar que de estas categorías no son excluyentes, es decir, una enfermedad puede ser comunitaria,
rápida y de transmisión de persona a persona. O sea, la podemos clasificar la misma infección desde distintos puntos de vista. ¿Ya? Entonces, la cadena de transmisión de la infección, ¿sí? ¿Qué debe existir para que se transmita? ¿Sí? Ya, debe existir primero el agente patógeno, el reservorio, una puerta de salida, la transmisión propiamente dicha, la puerta de entrada y, sobre todo, un huésped susceptible, ¿sí? Porque si tenemos todo esto y mi huésped no es susceptible, pues entonces no se va a poder lograr, ¿sí?, la transmisión de esa infección, ¿ya? Entonces, vean, ¿qué es qué es un agente infeccioso? Pues el agente infeccioso va a ser cualquier antígeno o microorganismo en este caso, ¿ya? El reservorio es la fuente donde el microorganismo se desarrolla, ¿sí? Tenemos algunos casos en el que es el ser humano, ¿sí? En otros tenemos a los animales, también pueden ser los artrópodos, ¿sí? Dentro de los animales, ¿no? El mejor amigo del hombre, ¿sí? Pueden ser las pulgas. También no se olviden que tenemos los alimentos, el agua principalmente, y los vegetales. Los alimentos cocidos, pues por el proceso mismo de cocción, pues, eliminamos muchísimos microorganismos. Pero si tomamos agua contaminada, ya sea contaminada de microorganismos o algún tóxico, ¿no?, también puede provocar daño. Bueno, en este caso estamos hablando de agua contaminada por microorganismos, ¿no? Y los vegetales también. No se olvide que los vegetales provienen de plantaciones, ¿sí? Las plantaciones normalmente están cerca de los ríos y a través del río pues tenemos el agua sumamente contaminada de muchos microorganismos. Entonces, la puerta de salida o forma de transmisión es el mecanismo por el cual se transmite la enfermedad al huésped. La puerta de entrada es el mecanismo por el cual los microorganismos colonizan las zonas estériles del huésped y depende de la patogenicidad microbiana, su virulencia y la toxicidad. Acuérdense que en la anterior clase vimos que habían algunas bacterias, ¿no?, que para poder cumplir ese mecanismo de producir la enfermedad tenía que seguir distintos pasos, ¿verdad? Y dentro de ello había uno que era la penetración, ¿se acuerdan? Tenía que ingresar el microorganismo dentro del huésped. Pero existían algunas bacterias que no tenían esa capacidad. Pero, ¿qué característica tenían esto? Que podían producir toxinas, que podían atravesar las mucosas y de esta forma generar la infección, ¿sí? O generar los signos y síntomas de la infección. Luego, el huésped sensible o susceptible, la disminución del mecanismo específico de defensa de huésped, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos microorganismos, si el huésped es susceptible, entonces va a lograr colonizar, ¿sí? Es decir, si sus defensas están disminuidas, entonces va a lograr colonizar, ¿sí? Tan solo espera que estén esas defensas disminuidas para poder ingresar y manifestarse como una infección. Bueno, la zoonosis, entonces. Vamos a ver que esta palabra deriva de zoos, que significa animal, y de nosis, que significa enfermedad. Entonces son enfermedades
infecciosas de animales vertebrados transmitidas al hombre bajo condiciones naturales. Los agentes infecciosos involucrados pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos, riquecias, entre otros. Y cuando es de personas a animales, se trata de una artrópodosis. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? De estas son, no sé, tenemos la rabia, la peste, brucelosis, carbunco, equinocosis, ¿sí? Quística o los hidatidosis, ¿sí? La circosis, ¿sí? Que también puede ser transmitida a las personas. La rabia también la podemos, la brucelosis también, el carbunco, de los animales a las personas, ¿verdad? Entonces, la leptospirosis también, ¿sí? Y la fasciolasis, ¿ya? Todas estas se pueden transmitir al ser humano. Y por ejemplo, la rabia es algo muy feo, ¿sí? He tenido la oportunidad de ver una pacientita, ¿sí? Que se contagió de rabia porque ella es animalista, pertenece a esos grupos y cuando ve un animal en la calle, ella lo adopta y lo lleva para su casa. En este caso, ¿sí? No fue un perrito, sino fue un gatito. Ya ella lo adoptó de la calle y simplemente recibió un araño. Y posterior a esto, ella presentó los síntomas muy feos de la rabia. El programa fue la única vez que yo pude ver un paciente con toda su sintomatología. Era una niña de más o menos 10, 12 años. ¿Ya? Entonces es cierto que es bueno ayudar, pero debemos ayudar también con inteligencia. ¿Ya? O sea, hay que tener mucho cuidado porque podemos estar expuestos, ¿sí? A este tipo de cosas. Créanme que no creo que haya sido la idea de ella sufrir esa enfermedad. Entonces, cuando llegó al hospital, nosotros simplemente hicimos la atención requerida y se envió al tercer nivel. Ahora, de acuerdo a las características y cómo se la encontró, ya existía un daño neurológico. Y muy posiblemente esta persona ya no pueda tener las mismas habilidades que tenía antes de la infección, porque no se olviden que la rabia, ¿sí? Le gusta sus células dianas, son las células del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, veamos estos conceptos como ser epidemia, ¿sí? Que afecta a un gran número de individuos que supera la incidencia normal o casual. Cuando decimos la incidencia normal, son los casos esperados. Es decir, se hace un estudio y nosotros podríamos decir que esperamos, qué sé yo, me invento, ¿no? Este número. 100 casos de charas en la comunidad, no sé, X. Ahora, si estos 100 casos son superados a 130, 120, ya podríamos decir que es una epidemia, ¿ya? Entonces, en el caso de la endemia, y además va a permanecer un determinado tiempo y desaparece bruscamente. La endemia es la presencia habitual de una enfermedad en un área geográfica determinada, ¿sí? O sea, nuestra incidencia no va a subir los casos, no va a subir mayor al número que nosotros creemos, ¿ya? Es decir, no va a subir a nuestra incidencia, ¿ya? Resulta de la interacción del agente
huésped y ambiente. Y afecta igual por un tiempo indefinido. En cambio, la epidemia, ¿no? Va a empezar a aparecer los casos, va a tener el pico máximo y de ahí va a descender. En cambio, la endemia, todo el tiempo vamos a tener estos casos. ¿Para qué somos endémicos en las partes de los valles de Santa Cruz? Para el Chagas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o los valles de Bolivia tenemos Chagas, especialmente en Santa Cruz, en las zonas limitantes o colindantes con Cochabamba, pues tenemos bastantes casos de Chagas. Entonces, somos endémicos para esa enfermedad en algunas regiones, ¿no? Pandemia es una epidemia que se ha difundido en grandes extensiones y puede estar dado en todo un país o puede abarcar varios países. Los brotes es el aumento repentino e inesperado de una enfermedad dentro de un área geográfica limitada. Ya en este caso el área geográfica es mucho más pequeña. Podemos tener brotes, qué sé yo, de intoxicaciones alimentarias, ¿sí? En la universidad podríamos tener un brote, no sé, de alguna patología transmisible, pero dentro de un área geográfica más pequeña que una comunidad, ¿ya? La epidemiología es el estudio sistemático de los factores que determinan o influyen en las características y la prevalencia de la enfermedad o afección en la población. Bueno, existen algunas estrategias para evitar estas infecciones. Dentro de estas debe existir coordinación entre distintas instituciones. Estas pueden ser locales, regionales, nacionales e incluso internacionales, ¿sí? Existen algunos países, ¿sí? Qué sé yo, que la OMS, la OPS, algunas ONGs, ¿sí? Que ayudan al control eh, de, al control de la transmisión de algunas enfermedades, ¿ya? Y se debe, todas estas estrategias deben estar basadas en criterios de riesgo epidemiológico, ecológico y socioeconómico, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces es fácil decir, no sé, pues en una comunidad donde existe altos casos de parasitosis en el cual nosotros le hablamos de la importancia del lavado de manos, de la limpieza de nuestros utensilios y ¿qué pasa? La comunidad no tiene agua potable, ¿no? Entonces hay que valorar todos los aspectos que nos puedan servir para disminuir estos contagios, pero que sean factibles y sostenibles en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le puedo decir yo, lávese las manos o lávelas, limpie aquí si no tenemos ni agua? ¿Sí? Ahora tenemos mucha mayor accesibilidad a esos recursos como ser el agua, la luz, el agua potable, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo hice mi tesis, muchas veces hemos ido a las comunidades donde nosotros, como estudiantes, llevábamos nuestros papelógrafos muy bonitos, donde la primera medida, ¿sí?, de evitar esos contagios era el lavado de manos, y es por eso que se los menciona. Y ellos nos escuchaban, callados, todo, hasta que una de ellas nos dice, ¿cómo podríamos hacer eso si no tenemos agua? Nosotros esperamos que llueva para poder tomar esa agua en unos recipientes y los guardamos.
¿no? Entonces, hay que valorar todos los aspectos socioeconómicos también de la comunidad, ¿ya? La promoción y capacitación. En el caso de las acciones de autocuidado de la población que puede realizar a nivel individual, ¿sí? A nivel familiar, para disminuir estos contagios. El control de vectores, ¿sí? Es importante. En el caso, ustedes se acuerdan, el año pasado, por ejemplo, el año pasado tuvimos ah, el dengue que nos azotó bastante fuerte, ¿no? Entonces hacíamos el control de los vectores, hacíamos minga, ¿sí? Íbamos, fumigábamos dependiendo de la cantidad de casos que existan en una zona geográfica, se fumigaba. Entonces todas estas acciones o son estrategias para evitar los contagios. La eliminación de los parásitos suministrando ya sea medicamentos o algunas sustancias químicas, ¿no? Para eliminarlo. En el caso del control de las parasitosis, por ejemplo, se debería hacer una desparasitación. Deberíamos desparasitarnos por lo menos 2 veces al año, mínimamente, de cada uno de nosotros y así también nuestra familia. Y eso es algo muy importante cuando se trata especialmente de los niños, ¿ya? La atención oportuna de los casos de intoxicaciones por picaduras, también la disminución de las poblaciones de insectos vectores, que ya los habíamos mencionado. Y bueno, nosotros utilizamos agentes químicos, pero los agentes biológicos es algo en lo que se tiene mucha esperanza, ¿sí? Donde un depredador pues elimina a este vector que produce la enfermedad, ¿sí? Otro agente biológico que puede ser su depredador. Y así también existen algunos agentes físicos, ¿no? La promoción del mejoramiento de las viviendas, ¿sí? El saneamiento básico, es decir, que las poblaciones tengan los recursos que está establecido a nivel mundial es un derecho que tenemos de tener el saneamiento básico, agua, luz, alcantarillado, y que aún en nuestro país no todos podemos contar con esto. De repente tenemos agua, tenemos luz, pero no tenemos alcantarillado, ¿sí? Para disminuir entonces los contactos, ¿sí? Y bueno, existen muchas normas, ¿sí? Existen muchas normativas de procedimientos para esto que lastimosamente no se cumplen al 100%. ¿No? Entonces, el curso de la infección. ¿Sí? Vamos a ver que tiene un periodo de incubación, una fase prodrómica, ¿sí? También tiene la fase de la enfermedad, de la fase convaleciente. Entonces, el periodo de incubación es el tiempo, ¿sí? O el intervalo de tiempo entre la entrada del agente patógeno y la aparición de los primeros síntomas. La fase prodrómica es el intervalo de tiempo desde la aparición de los síntomas y los signos inespecíficos hasta la aparición de síntomas más específicos o patognomónicos, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a los signos patognomónicos, entonces son casi exclusivos de ciertas enfermedades. ¿Sí? Como ejemplo tenemos la hepatitis, ¿sí? La anorexia, náusea, astenia, fiebre, ¿sí? Eso es característico. Esos son los signos y síntomas para la hepatitis. La fase de la enfermedad o sintomático es cuando el paciente manifiesta signos y síntomas específicos de la enfermedad. En el caso de la hepatitis, continuando el mismo ejemplo, va a aparecer la ictericia, el coluria, ¿sí? La colia, la hepatomegalia, ¿sí? Obviamente al ser ligado
un órgano tan noble y puede ser doloroso. La desaparición de síntomas también generales, ¿no? Los otros, que no son patognomónicos, ¿ya? Entonces, la fase de convalecencia o recuperación, ¿sí? La normalidad clínica y analítica, es decir, que ya hayan desaparecido eh, eh, los síntomas, ¿ya? Y nosotros a través de las pruebas de laboratorio, ¿sí? Vamos a ver la parte analítica, es decir, sus transaminasas de este paciente, su bilirrubina, van a estar entrando a los valores normales. ¿Por qué? Porque cuando existe ictericia, las bilirrubinas se van a elevar bastante. Lo mismo que las transaminasas, ¿ya? Entonces, dijimos que va a entrar a la fase de normalidad tanto clínica como analítica y cuya duración puede ser de días, meses, dependiendo del estado del paciente. En el caso de las hepatitis puede ser entre 1 o 2 meses, ¿sí? Y en el caso de la hepatitis B es que esos casos ya son más graves y obviamente puede durar más meses. Y mejor si no está asociado al HIV, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería presentar hoy como tema número 3, que son las manifestaciones de una enfermedad infecciosa. No sé si tienen alguna pregunta, niños, niñas. ¿Aló? No, Lisa. ¿Estaba claro o no entendimos nada? Sí, Estaba claro. claro el tema. Estaba claro, licenciada, el tema. Ya, ok. Me alegra. Entonces déjenme tomarles una fotito. Si se puede. De paso así los veo. Bueno, le voy a encender mi cámara, aunque estoy despeinada. ¿Ya? Vamos a tomar una foto, ¿ya? Por favor. Tenga para la asistencia. Ok. Espérenme. Qué bien. ¿Pensaron que no íbamos a pasar clase? Dicen, una sepsis tiene alguna Ya. relación con esta. No le escuché bien. Así ¿Se me de, puede repetir? una sepsis Ya. es, no, me contaron de que es una enfermedad o es algo que se presenta, alguna complicación en algún momento de una enfermedad. Es una complicación de cualquier infección, ¿ya? Cuando un microorganismo, ¿ya? Ingresa, ¿sí? Especialmente las bacterias, al torrente sanguíneo, nosotros lo denominamos sepsis. Ya puede ser un estafilococo aureus, un streptococo, puede ser una Klebsiella, ¿no? Entonces, cualquier microorganismo, cualquier bacteria que ingresa al torrente sanguíneo, lo denominamos sepsis, porque ya está en sistema, ¿ya? No sé si les satisface la respuesta. Está bien, gracias. Ya me vi. No sé. Hoy día es 8, ¿no? Sí. Sí, Ya, licenciada.